Nadie me consultó, simplemente tomaron una decisión. Al llegar, como de costumbre, me recibieron con entusiasmo, alegría y la determinación de resolverlo todo. Me llamo Rachel Connors, tengo 28 años y trabajo como consultora en una empresa. Mi nombre no es conocido más allá de los círculos financieros y llevo una existencia apacible en un edificio sereno, sin conflictos ni perjuicios. Desde que obtuve mi doctorado, he edificado todo lo que poseo, mi empleo, mi historial crediticio e incluso el mobiliario de mi cocina. La ausencia de relatos y de interrupciones caracteriza mi forma de ser según mi familia, quienes posiblemente me perciben como la más distante. No es que haya alzado la voz, ni que haya dado pasos, ni que haya actuado de manera desagradable, simplemente dejé de limpiar sus mesas. Observo a mi hermana mayor, Erin, que nació 2 años después que yo, pero de alguna manera parece estar siempre rezagada 5 pasos atrás. Erin tiene la habilidad de convertir un error en algo trágico y de culpar a los demás por ello. Ha vuelto a perder empleo, el jefe era perjudicial, se mudó de nuevo de vivienda, los colegas mostraban envidia, volvió a perder a Bill, ella se esfuerza al máximo y mis padres, Carol y Frank, nunca se interesan, simplemente cambian de tema, reorganizan y si no pueden solucionarlo directamente, acuden a mí. Rachel, tienes una personalidad equilibrada y afortunada, lo que te permite brindar apoyo a los demás. Durante años, esa expresión ha estado presente en mi vida. Colaboran con los gastos del automóvil, contribuyen con el arrendamiento, apoyan con las reparaciones, siempre están presentes para ayudar. Al negarme en contadas ocasiones en las que retrocedí, se comportaban como si fuera yo la responsable de cerrar oportunidades. En el pasado, adquirí conocimiento de que mi valía no residía en ser querido, sino en ser de ayuda. Sin embargo, me di cuenta de que la utilidad tiene sus restricciones y estaba a punto de alcanzar las mías. En nuestra casa, la cena del domingo transcurrió con una rutina constante, la sartén habitual, la mesa de siempre y una tensión sutil camuflada bajo apariencia humilde. Aquella noche hubo una sensación extraña en el ambiente. Mi madre apareció en la puerta con una sonrisa excesivamente grande que no parecía genuina. ¡Qué elegante luces, mi amor! ¿Estás ingiriendo la cantidad adecuada de alimentos? Mi padre apenas emitió palabras, solo esbozó una sonrisa y desvió la atención. Saludos, joven. Erin se encontraba sentada en la mesa, apuntando su número de teléfono, sin mirarme directamente, como si estuviera evitando deliberadamente mi mirada. Tuve el placer de encontrarme con los signos. Cuando mi madre adoptaba una actitud amable y mi padre guardaba silencio, era una señal de que estaban a punto de comunicarme algo que intuían que no me agradaría. Hemos alcanzado la salina. Mi madre elogiaba el clima como si fuera un logro. Mi papá continuaba girando su vaso mientras Erin seguía aferrándose a su plato como si la comida fuera a desaparecer. Después mi madre tomó asiento con la espátula en la mano, extendió las manos sobre la mesa y me regaló una sonrisa forzada que solía usar para pedirme cosas con un toque de culpa. Hola, Rachel. Comenzó de manera muy delicada. Hemos mantenido una conversación. Erin ha pasado por un periodo complicado recientemente y, en fin, se va a venir a vivir con ustedes por un tiempo. Exactamente. Sin cuestionamientos, sin debate. Expresó la situación como si estuviera proponiendo galletas. ¿Podrías indicarme? Por supuesto que aceptaría. Experimenté la calma en la habitación como si estuviera siendo aguardado para enfrentarla. Aguardando la demora que tal vez se presente. Egoísta. Observé a Erin con detenimiento. Echó un vistazo rápido y después se marchó. Al aclarar la garganta, mi padre se preparó para exponer su punto de vista. En vez de eso, muestra una sonrisa. Por supuesto que sí. Expresé de forma delicada. Si colaboro con Erin para que se recupere, no veo razón para negarme. El silencio que vino después resultó abrumador. La madre se observó a sí misma, desprevenida. El padre soltó un suspiro repentino, como si hubiera detenido un proyectil. Aburrida, Erin se deslizó en su asiento con el cabello cayendo sobre su rostro como una mosca. Después de eso, ninguno de ellos se percató de mi serenidad. Pensaban que estaba en completo silencio. Sin embargo, lo que desconocían, lo que ninguno de ellos tenía en mente preguntar, era que no había estado residiendo en ese piso desde hacía semanas. No pensaba permitir que Erin ni ninguno de ellos se trasladara a un sitio que ya no estaba en pie.
Un día, no amanecí con la intención de engañar a mis seres queridos. Pasaron muchos años marcados por la desesperación callada, por los preferidos cargados de remordimiento y actos de recordación, por el descubrimiento de que en mi familia, la atención venía acompañada de estrellas y ser el valiente simplemente implicaba ser lo más útil para aprovechar. A los 21 años, Erin cambió de posición en su vehículo. Recibí una llamada en la que la persona hablaba en voz alta. Comunicó que le resultaba imposible asistir a su reciente empleo. Expresó que este era único. Solo requería algo de asistencia para dar inicio. Tenía un historial crediticio impecable. Sentirse como una insignificancia fue lo que experimentó al firmar. 3 semanas más tarde, ya no se le veía en ese empleo. Ha dejado de cumplir con los pagos. Intenta adivinar qué préstamo se vio afectado. Cuando cumplí 23 años, recibí una llamada de mi madre en la que lloraba porque se le había pasado el plazo para pagar los impuestos. Mi papá fue despedido de su trabajo. Erin había cambiado de residencia. No recibí ningún agradecimiento. Durante la época navideña, recibí un vaso de mi madre con la inscripción, hija del mundo, y apenas pude contener la risa. Cuando tenía 25 años, Erin fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. Lo primero que teníamos conocimiento, al menos. Me solicitó que guardara silencio. Manifestó su intención de arruinar la imagen de la familia. Fui yo quien costeó los honorarios del abogado. Erin mantuvo silencio absoluto. Al pasar un año, al intentar ella empujar de nuevo y negarme a asistir a mi madre, me tachó de insensible. Ella expresó que nunca comprendiste el significado de preocuparte por alguien a quien quieres. La vida de Erin presenta más desafíos que la tuya. En ese instante tuve la certeza. No pude darme cuenta. Pasaron por alto mi presencia. Observaron una característica especial en un recipiente que se activaba al romperse algo. Una bolsa con una expresión alegre en su rostro. Comencé a responder de manera política, desviando la conversación, abordando otros asuntos y expresando que reflexionaría sobre el tema en lugar de aceptarlo de inmediato, se percataron. Y no fue de su agrado. Una noche me vi sin compañía en mi piso. El apartamento que adquirí por mi cuenta con ventanas de fácil limpieza, abonadas mensualmente con detalles y compartimentos, y un mantenimiento discreto. Al observar la entrada principal, me percaté de que ya no me sentía protegida en ese lugar. Cuando deseaban algo, no estaba disponible para ellos. Siempre perteneció a nosotros. Tanto mi tiempo como mis recursos económicos y mis clientes. Por lo tanto, tomé una determinación. Contacté a una empresa de alquiler, logré vender la propiedad de forma discreta y conforme a la ley. De manera discreta, me trasladé a un modesto alquiler al otro extremo de la ciudad. Nadie se interesó por el lugar, y no la propuse. Les podría haber comunicado la información, pero opté por no hacerlo. No movidos por la crueldad ni por el deseo de venganza, sino con el propósito de preservar. Cuando uno se siente parte de una familia que solo valora su utilidad, a veces lo mejor es alejarse para cuidar de uno mismo. Lo necesario para poder inhalar y exhalar. La redacción dio inicio el día miércoles. El sábado próximo iremos a recoger la matriz de Erin. El viernes, Frank se encarga de llevar las bolsas. Se siente muy contenta por haber conseguido su propio lugar al fin. No contesté. No era necesario. Se encontraban conversando sobre una versión pasada de mi persona que ya no estaba presente. Cada vez que recibía un mensaje, esperaba que todo se solucionara, que mi vida mejorara, que soportara la carga en silencio. Ya lo habían realizado con anterioridad. Desconocían que había dejado de prestar atención. Cada miércoles, solía recibir un mensaje de mi madre. Avísame si algo requiere limpieza antes de ser desplazado. Según Erin, no se convertirá en un pez. Viene con sus propias vajillas. Esa situación me sacó una risa a solas acerca del café. Hacía años que no lavaba la vajilla en su propio piso, pero decidí que todo saldría bien. No fue mi intención chocarte. No los corregí. Aguardé la llegada del sábado. Salí de casa temprano. Primero, el café. Después de un paseo por la ciudad sin rumbo fijo. Recorrí un mercado de productores agrícolas.
No tenía intención de adquirir ningún artículo. Permanecí bajo la exposición solar más de lo debido. 3 veces vibraba mi móvil en el bolso antes de que le prestara atención. Llamadas no contestadas. Susurros. Decidí no contestar la 4ª llamada de Rachel. Se convirtió en madre, pero no heredó su tono de voz dulce. La más valiente aquella que se enfrentó con temor. ¿Cuál es la situación actual? Hizo la solicitud. Aquí se encuentra una persona. Un caballero. Afirma residir en el condado. Señala que su residencia ya no se encuentra en este lugar. Opté por la tranquilidad. Me gustaría que experimente la sensación del espacio que no conoce. La falta de certeza. Ella comentó que no nos habías informado. Jamás pronunciaste ni una sola palabra. Repliqué de manera ponderada. No lo realicé. En el fondo se escuchaba un sonido, el sonido de bolsas. La voz de mi padre, tranquila y apacible. ¿Hubo algo que Erin mencionó y no pude escuchar claramente? Rachel es el nombre de la persona. La madre respiraba agitadamente. ¿Podrías decirme qué es esto? He logrado vender el condado. Tan solo expresé. Hace varias semanas. ¿Y tú qué opinas? Me marché. En completo mutismo. No creí que fuera relevante. Al no recibir preguntas sobre mi residencia, opté por no mencionarla. Durante un instante todo se detuvo. Los visualicé en la entrada, con las bolsas caídas, los brazos cruzados, dándose cuenta de que habían urdido un plan de invasión y se encontraban en el siniestro castillo. Después se escuchó la voz de papá, interrumpiéndose. «Has engañado». Mencioné que tenía permiso para entrar, expresé. Si colaboro con Erin, no entiendo la razón para negarme. No mencioné el lugar. Una vez más, es momento de detenerse. Una delicada bocanada de mamá. Por último, hablemos de Erin. ¿Y ahora qué hacemos? Solamente nosotros. ¿Cómo? Deberíamos haberlo descubierto en este momento. Al momento de expresarlo parecía tener una juventud eterna. Sin enojo, simplemente desorientada. Ante la segunda pregunta más corta, estuve a punto de contestar. Sin embargo, opté por no hacerlo, ya que esa era información que desconocían. Los bloques de la angustia no fueron modificados por mí. No he cedido el condado con el propósito de destacar un argumento. Decidí hacerlo porque estaba agotada de residir en un lugar donde nunca me sentía a gusto. Realicé esa acción porque consideraba justo regresar a mi casa a pie y no sorprenderme. En ocasiones, lo más bondadoso que se puede hacer por aquellos que se resisten al cambio es dejar de reservar un lugar para ellos. Consideraban que todo había llegado a su término. Estuvieron en un error. Ya que durante la noche se encontraban frente a mi casa. Tenía conocimiento de su llegada. A pesar de haber tomado mi café esa mañana, y a pesar de haber permitido que sus opiniones fueran escuchadas, tenía la certeza de que mamá no lo permitiría. Ella expresa, se comunica con alguien, o se presenta de repente para ilustrar que a pesar de mis esfuerzos por alejarme, seguía estando disponible. Aún bajo compromiso. Al deslizarse se produjo el impacto. Realiza 3 impactos veloces. Cuando alguien trata de ser humilde pero no logra disimular su orgullo, ese individuo se delata fácilmente. Observé a través de la ventana. Carol, Frank, Aaron y un montón de bolsas apiladas a su lado, se encontraban de pie en la curva, como si estuvieran esperando un día agitado. La puerta quedó entreabierta. «Te he hallado», mencioné con calma. La actitud de mamá parecía receptiva. El lápiz se deslizó y el cabello quedó marcado como si hubiera sido acariciado repetidamente. Intentamos comunicarnos por teléfono. Expresó con calma que no esperábamos que estuvieras aquí de verdad. Esta vivienda es mía, expresé. Sin embargo, mencionaste que la voz de papá aumentaba en volumen en este momento. Mencionaste que tenía la posibilidad de desplazarse. En este momento nos encontramos aquí con todas tus pertenencias y tú te comportas como si no fueras de este lugar. No me he desplazado. No alcé el tono de voz. Jamás mencioné la posibilidad de trasladarme aquí.
Expresé que si colaborar con Aaron es beneficioso, no veo razón para negarme. Esa conversación tuvo lugar en la residencia anterior, la cual, en caso de recordarlo, ya no es mi hogar. Aaron avanzó y después cruzó los brazos. El color de sus cejas era rojo no por estar embarazada, sino por la ira que sentía. Rachel, esto representa un riesgo. Siempre te comportas como si estuvieras por encima de los demás. Pero esto... ¡Qué crueldad! Alcé la mirada. Viviste tu existencia y recorriste la ciudad para trasladarte al apartamento de alguien sin siquiera verificar si seguía en pie. No se trata de un acto cruel. Eso se llama titulación. La voz de Aaron se quebró. Eres mi hermana. Confirmé. Respondí. ¡Qué maravilloso! Durante años has estado mezclando esa idea con un piso disponible. El padre se interpuso entre nosotras. Rachel, basta ya, su voz se relajó. Nos quedamos aquí. Hemos dedicado mucho tiempo a ti. Debes agradecérselo a tu hermana. Ella estaba presente en ese momento. La palabra que siempre se sumía en silencio como si cada pago realizado, cada jornada laboral, cada noche en vela y cada momento dedicado a resolver situaciones ajenas estuvieran registrados en un acuerdo no pactado. Regresé. Encendí mi celular. Interrogué a mi madre con los ojos bien abiertos sobre sus acciones. No obtuve respuesta ante mi pregunta sobre la urgencia que la había llevado a actuar de esa manera, manteniendo un tono de voz sereno. Claro, tengo familiares afuera de mi vivienda que se les olvida salir. No se encuentran incluidos en el arrendamiento. No fueron incluidos en la lista de invitados. Quiero comunicar. Sobrepasando. La sorpresa dejó a Aaron con la boca abierta. Frank alzó la respiración. La madre notó que le había regañado. Rachel exclamó con angustia, a punto de quebrarse, que estaba denunciando a la policía a su propia familia. Le indiqué que se retirara. Afirmé. Usted no lo solicitó. Solicitaron mi dirección en la oficina. Entregó. La justificación de Erin se reflejó en su voz al decir, esto va a echarlo todo a perder. ¿Tienes idea de cuál será la opinión que los demás tendrán de ti? ¿Conoces cuál será su comentario? Respondí afirmativamente. Expresarán. Finalmente cesé de abrir la puerta. La madre resplandeció. Su tono se redujo a un volumen más bajo. Tu amabilidad era excepcional. No me asusté en absoluto. Era evidente para ti cuando sentía dolor. El silencio que continuaba no estaba desprovisto de sonido. Resultó ser una carga, repleto de todas las banderas pasadas por alto, cada expresión silenciada, cada instante en el que accedí en lugar de desear gritar un no. Pasados 10 minutos, apareció un vehículo policial. El agente se mostró sereno y sosegado al salir, con la mano próxima a la cintura pero en actitud relajada. Al anochecer, expresó, nos alertaron sobre un disturbio. Mis lágrimas brotaron al reconocer que la persona en cuestión era yo misma. Observó a mis padres y a Erin en el automóvil, con las bolsas aún en la cintura. Disculpe, pero necesito que abandone las instalaciones, por favor. Frank mencionó que la niña era su hija. El oficial contestó que se trataba de un asunto familiar y que esa era su vivienda. Aquella que no se puede utilizar sin autorización. Erin parecía al borde de las lágrimas, como si estuviera a punto de soltar algo, o tal vez ambas cosas. ¿Te lamentarás de esto?, Rachel expresó. No, respondí. Hasta ahora, me he arrepentido de casi todo, menos de esto. Esto es lo primero en lo que tengo total certeza. Al día siguiente al despertarme noté que tenía 12 llamadas sin contestar, 5 de mi madre, 2 de mi padre y las demás de números que seguramente no reconozco, quizás de vecinos o amigos de la familia con los que no había hablado desde la graduación. Después llegó el escrito. ¿Cómo es posible que le hayas hecho eso a tu propia hermana? Tu madre se encuentra destrozada. Erin se encuentra descansando en su automóvil. ¿Es eso lo que buscabas? No contesté. Simplemente redacta. Finalmente logré hallarlo. Una publicación en Facebook realizada por mi progenitora. Incluye 3 párrafos públicos con emoticonos de angustia y una imagen de Erin cuando era pequeña.
Criamos a nuestras 2 hijas para que se apoyen mutuamente, pero una de ellas ha perdido de vista ese propósito. Nos sentimos angustiados por el hecho de que Rachel, tan exitosa y afortunada, nos diera la espalda en el momento en que más la necesitábamos. Lo que le sucedió a Erin fue injusto. Ninguno de los presentes llevó a cabo esa acción. Recibió cientos de aprobaciones. Recibí dulces comentarios de personas a las que no veía desde que tenía 12 años. Mi apodo era Selfisa. Temperatura baja. Organización. No era recién llegado. Aumenta la intensidad. Permanecí observando el escenario durante un buen rato. Después, por primera vez en mi existencia, compartí un enlace en respuesta. Sencillo. Sin adornos. Evitar el uso de almohadilla. Adjunto la imagen de la transferencia de $2,000 realizada para pagar el alquiler. Una imagen de mi nombre en el crédito del vehículo de Erin, seguido de las colecciones. Artículo informativo. Una imagen de la invitación del abogado de su situación de conducir bajo los efectos del alcohol. Desde los 21 años, he registrado en una cronología cada gesto amable al que he dado mi aprobación. La tarjeta que indica la venta del condado. Por último, un mensaje que logró rescatar. Hace 2 años, una persona llamada Erin me envió un mensaje en el que me tildaba de autómata aburrido por no haberla dejado caer durante un mes. He finalizado con una fila. Jamás dejé a mi familia. Decidí dejar de ayudar por compromisos sentimentales. Después de eso, eliminé los archivos de mi teléfono. Su razón para no hacerlo no era el temor, sino la falta de interés en recibir el reconocimiento. Lo único que quería era estar en silencio. En una ocasión, logré tenerlo. En esa noche, reinaba la calma en el piso. Sin sonidos al salir. Sin dispositivo de audio. Tan solo se escucha el zumbido del aire acondicionado y se percibe el murmullo de las olas que se transforman en las vetustas paredes. Preparé una infusión de hierbas. Infusión de manzanilla. No era el momento de descansar. No requería asistencia adicional para conciliar el sueño. Se destinaba al ceremonial. Sostenía entre sus manos una copa delicada, que quemaba como una disculpa no solicitada. En una ocasión, mi dispositivo móvil se encendió. Madre, una vez más. No he revisado los mensajes de Erin. No era necesario. El compás ya lo tenía dominado. Sorpresa. Sentimiento de profunda preocupación y malestar. Placer. Contacto telefónico. Siempre siguiendo esa secuencia. He decidido bloquear los 2 números. No es por maldad. No es cuestión de vanidad. Sin embargo, no todas las puertas deben cerrarse de manera definitiva. Me asomé al balcón. A pesar de la baja temperatura, no iba con prisa. El frío que te hacía sentir que estabas realmente vivo. Se aproximaba a la ciudad desde abajo. Un grupo de individuos desplazando destellos de luz, iluminando a una persona paseando un perro con una camiseta holgada, demasiado amplia para la estación primaveral. Un residente del edificio, que vive 2 pisos más abajo, me dio un abrazo al encontrarse conmigo. Respondí con un abrazo. Resultó ser bastante sencillo. La pequeña acción. Sin embargo, resultó ser más auténtico que la mayoría de las actividades que había llevado a cabo por compromiso. Dentro, encendí las luces de una en una. El cuarto. El arte culinario. El momento de partir. Las paredes están desprovistas de cualquier tipo de ilustración. No existen imágenes familiares. Nada más que el sonido del silencio. Solo un ambiente ordenado y pulcro. Mi estado de ánimo no era de victoria, tristeza ni desolación. Simplemente me sentí completada. Realizado. La actuación ha sido completada. Dando una explicación, realizada. Convertirse en el soporte vital para aquellos que no han adquirido la habilidad de respirar de forma autónoma. En ese lugar, es posible que estuvieran modificando la historia una vez más, señalándome como el malo, el insensible o la hija desdichada. Permítales irse. No he venido a este lugar en busca de amor. He venido aquí para dejar de fingir que no me había ausentado.
Me contaron la historia tal como era, y la he reescrito.